Primero empecemos pues con mi trabajo. Primero que todo, lamento Laura, no estoy segura si me lo vas a poder calificar, pero cuando vi la tarea juré y recontrajuré que iba a ser de para hoy, sí, pero para las 9 de la noche y no para las 9 de la mañana. Y no fue hasta ahorita que mi compañera Catalina me aclaró que era para las 9 de la mañana, entonces estoy corriendo para hacer esto, para presentarlo lo más pronto posible, así que perdón, profe, por la hora. Primero que todo, recordar que mi salida de campo fue a una congregación de hermanas acá en Chía, las Hermanas de la Caridad. Hice esta salida de campo yo sola y en esta aprendí mucho de cómo viven su vida, por qué la viven de esa manera, y algo de lo que más me llamó la atención en esto de la salida, cuando estaba hablando con la monja Mónica, que fue la que me atendió, era el llamado de Dios, la explicación, versión y sinceridad que ella daba ante porque pues yo a mí nunca se me ocurría en ningún momento de mi vida lo que ella me contaba, más o menos te lo cuento acá rápido, profe, es de que la hermana Mónica, ella era enfermera en Argentina, tenía su pareja, quería casarse alguna vez, quería tener hijos, vivía su vida muy normal, ayudando sí a las personas, pero no en términos de dar su vida por Dios. Hasta que un día sintió el llamado, así lo describía ella, como el llamado de Dios, y que en este momento, como una luz, como una espinita, nació dentro de ella de convertirse en monja y ayudar a las personas desde su profesión, que es enfermera, a, a las hermanas, que en este caso ya en la actualidad efectivamente ya siguió el llamado de Dios y atiende a las hermanas mayores. Ellas están en una casa de hermanas mayores, la congregación que yo fui, y en esta casa de hermanas mayores ella es como la enfermera jefe en la cual cuidan a las hermanas que ya han durado mucho tiempo sirviendo y ya es hora de cuidarlas a ellas. Entonces, eso fue lo que yo quise enfocarme más o menos en mi búsqueda, que fue en el llamado de Dios y cómo las personas lo perciben, cómo perciben dar la vida a esto y cómo qué percepción tenemos de estas personas. Porque algo a mí que me pasaba era que yo tenía mucho desconocimiento respecto al tema, no sabía muy bien cómo vivían sus vidas, yo pensaba que en mi ignorancia que muchas de las cosas que nosotros hacíamos en nuestra vida común eran pecado, y ahí te lo voy a mostrar con diferentes ejemplos que espero que disfrutes al igual que yo disfruté haciendo esto. Entonces, primero que todo, evidentemente tenemos mi bitácora. Ah, acá tenemos pues mis diferentes códigos y memos de la situación, en las que pues, se pueden, como si te puedes dar cuenta, se recurre mucho a la palabra de el llamado de Dios, el destino, la fe que se tiene, también el amor de esta profesión, el amor, pues profesión siendo una hermana y dar la vida por Dios. También mucho ella me contaba que tenían un lazo entre todas las hermanas y con Dios, que era hacer un matrimonio literalmente con la argolla, con votos, con todo, pero con Dios, y que todo esto iba a través de la fe, de dar un sentido a tu vida, de este miedo, digamos, como por acá lo que venía diciendo yo, es que en mi bitácora yo mencionaba que yo le tengo mucho miedo a la muerte, y entonces ella me habló de la muerte, cómo ellas lo veían, como ellas decían que el miedo a la muerte viene de lo desconocido, ¿no? Viene de lo que no conocemos, viene de la incertidumbre que nos da, pero que Dios es esa fe y protección. Dios les da este sentido de vida y les quita el miedo a través del conocimiento, a través de el amor que genera su profesión. Ella amaba ser enfermera, y cuando logró vincular a Dios en su vida y a su profesión de vida, que sería estar con Dios, logró quitarse el miedo, el desconocimiento, la incertidumbre, el miedo al destino y a lo que viene, y confió toda su vida en Dios en un acto de voluntad propia, que es algo muy importante que ahorita ya veremos con una imagen un poquito más al respecto de estas decisiones que estas personas toman a través de los votos matrimoniales hacia Dios y a la iglesia por decisión y amor. La segunda que podemos ver, mi segunda fuente de referencia, son pequeñas citas, como pequeños artículos o frases de un artículo llamado por Dios, el llamamiento, y como lo que ellos describen a través de su Dios y de la iglesia sobre qué es este llamado, lo que ella describía, lo que la hermana Mónica describía. En este caso podemos ver, digamos, en este caso que dice yo os elegí a vosotros,
que lo dice Juan, y también Pablo fue llamado a ser apóstol. O sea, es como un llamado, es como una lección de Dios a tu vida. Ya decía que no está mal vivir nuestras vidas, no todo el mundo tiene que ser una monja, y más con las generaciones también teníamos un poco de la conversación de cómo a través de las generaciones ese llamado de Dios se veía un poco, no en son de burla, pero sí un poco diferente, no se veía tanto como lo veía ella, esa forma de devoción, amor y respeto ante la religión. Entonces ella mencionaba que todo esto era como un acuerdo entre lo que tú querías, lo que Dios te mostraba, que en ningún momento se sintió obligada, que en ningún momento sintió que tenía que dejar de vivir su vida, a pesar de que es un cambio bastante grande. La hermana Mónica siempre nos dejó muy claro que este llamado de Dios es pura decisión propia, es como ella lo mencionaba, era como una luz que se crecía dentro de ella, digamos, en este caso dice, he sido llamado para predicar la palabra de Dios, de acuerdo con el espíritu de revelación y profecía. O sea, es esta sensación, sí, es básicamente como esta búsqueda de amor, esta búsqueda de protección, de sinceridad que las lleva a estos. Ya que todos, acá como lo menciona, si todos estamos llamados a amar, a ayudar, como lo mencionaba ella, pero ellas especialmente sienten un llamado de Dios, una voluntad, un querer de vivir su vida por y para Dios. Acá ya vamos a otras 4 o 5 fuentes más, que en este caso escogí 2 videos y 3 memes, como tú mencionaste en clase, que podíamos hacerlo un poquito más dinámico por ese lado y saber qué podemos agarrar de esto. Digamos, yo en este caso escogí este primero que dice que soy católico porque me impusieron esa creencia. No, señor, soy católico por convicción y por gracia y llamado de Dios, que es específicamente lo que nos apoya también la postura que tenía la hermana Mónica, y es que uno no escoge una religión simplemente porque se la obligaron, porque muchas veces también hablamos de que esta imposición de la religión también lleva a que las personas después ya no crean en esto. Ella mencionaba que este camino de encontrar a Dios es un proceso personal de fe, es un proceso de convicción y de verdad ponerle fe, amor y cariño a esto y confiar en ello, porque ella también decía de qué me sirve creer en un Dios si no confío, si no confío en lo que Él pone en mi camino. Digamos, una de las frases más bonitas que siempre me dice mi mamá es ese de confía en Dios, que Él trae cosas buenas para ti. Es ese confía en lo que Él está diciendo, confía en lo que Él está diciendo, porque es el camino que tiene Dios para ti preparado, y es justamente lo que la hermana Mónica me decía, que es confiar, amar, como con cualquier persona, sea una pareja, es como si ellas escogieran que su pareja en la vida fuera Dios. El segundo meme que traigo es cuando el pastor explica que solo puede ser pastor por medio del llamado de Dios. Esto también lo veíamos en una de las referencias o códigos que yo agarré de el llamado por Dios, que es este que dice: no vayas a suponer que eres llamado a predicar, sino hasta que se te llame. O sea, es que las personas están seguras de que se te llama. Muchas veces yo le preguntaba a ella como, pero ¿cómo diferencias este camino entre el llamado de Dios y simplemente querer servir y seguir ciertas normas o reglas que trae la religión consigo, como el de respetar al otro, amar al prójimo o ese tipo de cosas? ¿Cómo lo diferencias entre de verdad voy a dar mi vida completamente dedicada a Dios? Y eso es justamente lo que ya mencionaba, y era que básicamente uno de verdad sentía ese llamado en su ser, que era algo que ya no podía dormir, porque todo el tiempo estaba pensando en convertirse, en este caso, en una hermana. Y el otro es: siento que Dios me ha llamado a... Y le responde: oye, inmaduro, Dios no ha llamado a sentir, sino a obedecer. Este es la otra perspectiva que se tiene de este llamado a Dios, que es más o menos como una obligación, es como ese Dios vino a mí y me tocó hacerlo. Y eso es justamente lo que ya decía, que no era así, no es un mandato, no es una obligación, no es un llamado obligatorio que te están obligando a ser parte de esto. Ellos simplemente te están diciendo, te están poniendo en tu camino una opción, te están diciendo que puedes llegar a escogerlo y que todo este recorrido es completamente sincero, personal, de amor y de fe. La siguiente referencia, fuente o de información que encontré es este de acá, que es un video. Se me hizo muy curioso porque justamente también hablé con la hermana Mónica de esto, y es que yo le decía que muchas veces nos asombramos al ver a personas en este camino de Dios, hermanas, en diferentes actividades en la vida. Digamos, yo me acuerdo que yo le contaba a ella que a mí me sorprendía mucho cuando yo iba al cine
y veía una monja. Y yo, porque es algo que tú no ves, normalmente tú no esperas que estas personas estén en estos lugares, pero ellos pueden vivir su vida, ellos son personas que viven su vida, que escogieron este amor hacia Dios, que escogieron esta vida, pero no por eso tienen que dejar de ser personas. Era lo que ella decía, como la reacción muchas veces de las personas ante la iglesia es como de separación, como de, uy, no, si yo ya me convierto en esta vida, si recibo el llamado de Dios, ya dejaré mil cosas atrás. Y sí que es cierto que dejas unas cosas atrás por ese amor que tienes a Dios, pero no es un tema de que ya no vas a seguir viviendo. No es como que simplemente te sacan de la sociedad y ya te conviertes en un grupo diferente. No, tú puedes seguir viviendo. En el caso también, ella me ponía el ejemplo de esta hermana que va a La Voz Italia a presentarse. No sé, profe, si has visto alguna vez el video, pero básicamente se muestra en el video como la reacción de las personas, tanto del público como de los jueces, como de las otras hermanas que la están acompañando a ella, es de asombro, es de impresión, y pasaba muchas veces en el video que los jueces cuando le daban al botón y giraban y se daban cuenta que era una monja, volteaban a decirle al otro como voltea, voltea, mira lo que está sucediendo, porque es esa misma impresión que tenemos nosotros, como esa misma separación que tenemos de ellas y sobre este llamado a Dios que lo vemos tan lejanos a nosotros. Pero como en el caso que decía ella, el llamado a Dios, y lo vinculo con mi última fuente de referencia, es que el amor de Dios lo podemos tener todos. Y el amor hacia Dios, la fe, ese sentimiento de protección, de ayuda, de cuidado, de fe que nos da esto de caridad, no tiene que dar simplemente siendo hermanas, sino que todos lo tenemos con nosotros, todos tomamos decisiones a lo largo de los días que nos pueden llegar a dar este tipo de decisiones, que nos pueden llegar a llevar a este tipo de vida. Y no está mal, no está mal estar viviendo este tipo de vida. Lo único que sucede es de que nosotros con esta perspectiva, digamos, en mi caso, que no conocemos mucho de eso, que tenemos una incertidumbre, que tenemos muy poco conocimiento sobre esto, y nuestra relación con Dios puede llegar a ser como que no entendemos a las personas que decidieron tomar esta vida. Pero sí que es cierto que en las palabras que decía la hermana Mónica y cómo ella expresaba su amor y cariño hacia él, me ha dado cuenta esa barrera de protección y esa barrera de cuidado y amor que ella le tenía hacia él, que me doy cuenta que es un sentimiento muy bonito que muchos de nosotros podríamos estar viviendo con lo que sea que creamos, con lo que sea que damos nuestro ser o con lo que sea que creamos que pasa después de la muerte. Entonces es justamente esto lo que yo quería llegar, y es de que el llamado a Dios muchas veces lo vemos como algo lejano, como algo que no coincide con nosotros, que no creemos, pero muchas veces lo que sucede es de que lo que tenemos es desconocimiento hacia lo que está sucediendo. Esto no lo hago, obviamente, como para decirles a todos como no vayan y sean monjas, vayan y conviértanse, pues no necesariamente es para eso, pero sí para decir que no es necesaria este separación entre nosotros y ellos, esta incertidumbre que se tiene hacia ellos o ese poco conocimiento de decir como, uy, hay una hermana en el cine, hay una hermana presentándose en La Voz, porque es esto que nos une a todos, es este sentimiento de amor y protección que todos queremos llegar a tener. Acá también podemos ver la red que yo hice a partir de los códigos que yo saqué. Podemos ver mucho el amor, la iglesia, la religión, el comportamiento y la decisión, que es parte de tu destino, como me decía la hermana Mónica. Podemos ver la relación entre la vida y la muerte, el miedo, la incertidumbre, el desconocimiento, que van todos ligados en uno mismo, que cuando tú tienes desconocimiento a algo es muy posible que te vaya a dar miedo. La religión y su vínculo con la fe y Dios, que es muy fuerte, o sea, una religión sin un Dios al cual tú le tengas fe no va a ser nunca una religión. Y es este llamado que todo lo converge en amor y protección hacia una religión, hacia un Dios en particular. Ahora ya, por último, profe, quisiera mostrarte ya como mi listado de palabras. Como vemos, las que más se repiten en este caso es como bendición. La repetí 9 veces, sin embargo, siento que es algo muy importante porque ella decía que fue una bendición alguna vez haber tenido el llamado de Dios en su vida, y que muchas veces nosotros podemos llegar en una situación muy difícil, sentir no necesariamente un llamado a Dios, pero sí un acto de amor hacia Él. Podemos ver que se repite mucho lo de las congregaciones, como este grupo de hermanas lo que hacen su misión. Podemos ver también estos cuestionamientos que surgen a partir de ellos, digamos como vemos en la gráfica. Uno de los puntos más grandes es espiritualidad y congregaciones. Espiritualidad y congregaciones eran las partes más importantes, como podemos ver también en todas las fuentes que yo tengo, y la del contraste también. Digamos, en la del contraste me decía que era una obligación, y yo decía, no, este es un camino de espiritualidad, este es un camino en la que a través de las crisis,
a través de los cuestionamientos, las decisiones, tu destino, como podemos ver también son palabras que se repiten mucho, vamos a llegar a esta relación o esta bendición o este camino de espiritualidad que nos puede llevar al amor, que nos puede llevar a este llamado, a esta hospitalidad, porque ya decía que no se desvincula una de la otra. Todo el tiempo, todas estas palabras, digamos como ser fiel, las declaraciones y decisiones que tomamos en nuestras vidas, el amor que sentimos hacia Dios, las crisis que podemos llegar a pasar por nuestras vidas, todo esto lleva al llamado de Dios. No es simplemente un día que yo me levanté y dije, uy, me llamó Dios, voy a servir, sino por el contrario es una mezcla de amor, protección y ese sentimiento de agradecimiento hacia algo tan grande a lo cual te sientes bendecido, a lo cual te sientes en protección, que puede llegar a generar una comunidad. Como vemos acá, es una de las palabras que también se repite bastante y nos puede llegar a dar. Otra de las palabras que también se repite bastante, evidentemente, es espiritualidad, todo este camino que puede llegar a formar el llamado de Dios, sea que tengas un llamado de Dios o sea que tengas ese acto de amor hacia Él. Tenemos evidentemente la palabra amor, la palabra Dios y la palabra fe, porque todo esto se conlleva a la fe, el llamado de Dios es esta fe. Entonces, básicamente con este análisis lo que yo quería hacer era encontrar diferentes perspectivas o también como otra mirada a lo que ella me decía de este llamado, digamos, yo cuando busqué llamado en internet sobre Dios, muchas opiniones que veía por ahí, digamos, como en la del meme decía que era una obligación, que era como un día se te aparece la Virgen en los sueños y te dice que esto va a suceder, y no, no es así, como vimos también en las otras fuentes, también vimos en una canción, que fue la canción que también te mostré, de un artista. Tal vez no tenemos que ser monjas para poder sentir este amor hacia Dios, tal vez no tenemos que llegar a ser este tipo de hermanas, pero el llamado a Dios y el amor que se le tiene a Dios siempre va a estar entre todos nosotros y siempre va a estar en este conjunto y en esta decisión que toman estas personas. Entonces no tenemos por qué sentir esa incertidumbre y ese sentirnos alejados de estas personas. Profe, la verdad lamento mucho la hora, espero que te haya gustado y que se haya entendido. Atrasti estuvo bastante difícil de utilizar, pero igualmente muchas gracias por toda la clase, muchas gracias por todo lo sucedido y espero que puedas llegar a ver este video, espero que puedas llegar a ver mi trabajo y lamento mucho la hora de entrega.